Dios les guarde y les bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Como sabemos, hoy se van a realizar bautismos. Es una ceremonia especial. Dos ceremonias especiales que tiene el reino de Dios, la iglesia de Cristo. Número 1 es el bautismo. Y número 2, la Santa Cena. Número 1, ¿cuál es? El bautismo. Y número 2, la Santa Cena. Y últimamente conversaba con un hermano de que todo se está distanciando de la palabra de Dios. Que cuando se practica la verdad, creen que es obsoleto, algo anticuado. Creen que está errado o demasiado pasado. Dicen, son demasiado extremistas, ¿no? Sino que ahora nos están enseñando mentiras en este tiempo. Amén. Lo está escrito en la Biblia. Dice que se amontonarán maestros, buscarán maestros conforme a sus propios deseos. Ellos querrán oír que le prediquen el camino ancho, pero no el camino angosto. Quieren que le predique un Dios a su modo y como les convenga, pero no el Dios que está en la Biblia. El Dios que está en la Biblia es diferente y la palabra es diferente. Siempre comento de que pobre de los que crean en este tiempo. ¿En qué sentido? De que, hermano, todo está cambiado, todo está tergiversado y van a creer, que la mentira es verdad. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque estamos en el tiempo de la apostasía. La apostasía es, hermano, enseñanzas contrarias a lo establecido por Dios. Lo que se tuerce totalmente del modelo bíblico de Dios. Lo que es opuesto, antagónico, totalmente contrario. Entonces, hoy quiero instruirlos a todos, capacitarlos, aún hasta los que ya tienen conocimiento, los que ya se han bautizado. Esta enseñanza es para todos, amén. Aunque se vea sencilla, pero es necesario que siempre nos sean recordados y fortalecidos los fundamentos, los cimientos, las bases, para seguir construyendo arriba, porque muchas veces nosotros ascendemos y se nos olvidan muchas cosas. Ejemplo, ¿cuántos estudiaron aquí toda la primaria? Y después la secundaria, ¿verdad? Y algunos entraron en universidad. Pero yo agarro un universitario y le pongo una división de 4 cifras, que la haga sin calculadora y no la hace. Amén. Pasa igual que lo de la Biblia. Anteriormente era prohibido usar, hermano, calculadora. Todo era mentalmente. Estamos viviendo ahora en una época artificial, una inteligencia artificial. Todo ahora es cómodo y el cerebro se está atrofiando. ¿Por qué? Porque ya la persona ya no echa números, no piensa casi. Por eso es que usted se da cuenta que últimamente el mal del Alzheimer, toda demencia senil, todas estas enfermedades están dando, pero eso es una hemorragia, una epidemia bien grande. Al que le da, hermano, vemos eso a montón. Pero anteriormente casi usted veía que esa enfermedad no daba. Amén. Antiguamente. ¿Pero por qué? Porque ejercían el cerebro y todo. Así también igualmente acá. Anteriormente, hermano, seguían las enseñanzas al pie de la letra. Había disciplina, había de todo. Pero ya todo eso lo están obviando un poco. Vámonos al tema de lo que es la vida del reino. Amén. Nosotros, desde que hemos nacido, hemos sido destinados para vivir en un reino. Lo compruebo por la palabra cuando dice, no preocupéis, manada pequeño, porque me ha parecido darles el reino que está preparado antes de la fundación del mundo. O sea que antes que el mundo existiera, ya el reino estaba. Y Dios quiere que vivamos en un reino. Vemos que Dios en ese reino establece a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y en ese reino, hermano, vamos al principio. Y el principio es la creación del hombre cuando Dios crea al hombre. Génesis 1, 26, 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré, dice, sobre las aves del cielo, en el cielo, sobre todo animal que se arrastre y toda bestia que se arrastre en la tierra. Y
sobre las aguas, o sea, los animales de las aguas. Y señoree, ejerza dominio, gobierno, autoridad sobre toda la tierra. Cuando nosotros hablamos de reino, reino tiene que ver con gobierno, con gobernar. Porque no se puede ser rey sin, por ejemplo, sin estar gobernando. Amén. Como hay personas que, soy pastor, ¿dónde están tus ovejas? Si no tiene ovejas, no es ningún pastor. Soy líder, pero no tiene ningún seguidor y salió solo, fue a dar un paseo nada más, porque nadie lo está siguiendo. El verdadero líder es el que tiene seguidores, tiene una unción especial que los demás lo siguen, pero si nadie te sigue, no eres líder. Amén. Entonces vemos que no puede haber rey sin reino. Amén. Y nosotros hemos sido llamados a ser una generación de reyes y de sacerdotes. Amén. Para gloria de Dios. Vemos, o sea, que Dios crea al hombre y lo pone en un reino. Cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, vemos que ahí estaba creando al hombre en ¿qué? O sea, le voy a explicar. El hombre tuvo dos etapas, una formación y otra creación. ¿Usted cree que formar es igual a crear o son iguales? Formar será igual que crear, no es igual. Y eso lo podemos ver en la Biblia, la distinción que hay. En Génesis 1:27, ¿qué fue? Eso fue creación, amén. Dice, entonces hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, a imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó, amén. Entonces ahí el hombre estaba siendo formado o creado, pregunto. Cuando dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando de imagen y está hablando de semejanza. Entonces, cuando habla de imagen y semejanza, es creación. Nos están creando a imagen y semejanza de Dios. Amén. Luego vemos en Génesis 2:7, dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. ¿Cómo se le podría llamar eso? Formación. Allá lo están formando del polvo de la tierra. Y en Génesis 1:26-27 lo están creando. Mire, si la creación fuese solamente lo único que tenemos que tener en cuenta, no hubieran dicho que Dios lo formó del polvo de la tierra, porque basta ya con Génesis 1:26-27, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Ahí habla de crear, amén. Dice, varón y hembra los creó, no dice formó, sino los creó. Pero en Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre, habla de formación, del polvo de la tierra. Y usted sabe que el sabio Salomón, en la escritura, en Eclesiastés 12:7, dice, el cuerpo vuelva al polvo de la tierra donde fue formado. Habla de formación, de donde salió. El hombre, el cuerpo de nosotros, el cuerpo humano, este cuerpo que se puede tocar, palpar, ver, salió del polvo de la tierra. Pero el espíritu que no se puede ver, salió de Dios que tampoco se puede ver. Amén. Dios es invisible y un espíritu es invisible. Un espíritu no se puede ver. Entonces el espíritu de usted que no se puede ver, que habita, que es el piloto de su cuerpo, que conduce su cuerpo, es el que vino de allá arriba, de Dios. Amén. Y vemos que Dios crea al hombre a imagen y semejanza, le da de su espíritu. Vemos que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, tenía vida cuando hizo el muñeco de barro. Se movía. Pregunto aquí. No tenía vida. Era un ser inanimado sin vida. Amén. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que tuviese vida? Sopló aliento de vida, o sea, de su espíritu. Mire, si usted analiza la palabra espíritu en griego, es neuma. Viene del griego neuma, que significa espíritu. Y usted sabe, los que manejan bicicleta y anteriormente, bueno, algunos carros que traían la tripa, eso era en Colombia, el nombre verdadero es neumático. Amén. Eso se llama neumático. ¿Por qué? Porque contiene aire. Con el aire lo llenan, ¿verdad?
y ese es un neumático. Allá no le dicen tripa, ¿verdad? Y verdaderamente ese es un neumático, no es una tripa, porque usted sabe lo que son las tripas del hombre, o sea que es otra cosa diferente. Amén. Entonces, la palabra espíritu proviene del griego neuma, que significa espíritu. Y mire, cómo el Señor Jesucristo, hermano, lo define aquí cuando tuvo la conversación con Nicodemo. Le dijo, si no, dice, el viento, le habla del espíritu. Si no nacieres de agua y espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Dice, el viento sopla de donde quiere, mas no, y oye su sonido, mas no lo ves. Amén. Entonces aquí está comparando el espíritu con aire. Usted sabe que cuando uno hace liberaciones a personas endemoniadas y poseídas, uno cuando está echando fuera a los demonios, ellos salen en corrientes de aire. La voz tiene aire. Por ejemplo, si yo no tengo aire aquí en mi diafragma, no me sale la voz. Amén. Porque eso son impulsadas corrientes de aire que van a las cuerdas vocales y sale la voz. O sea, todo es un aparato y es sistemático. Dios nos creó perfecto. Amén. Y entonces cuando se echa fuera un espíritu en el nombre de Jesús, muchas veces ustedes lo han oído que tose la persona. O sea, ya están saliendo, salen o sea, el espíritu que es viento, aire, sale a través, o sea, de aire también. Otros meten un grito, un alarido, ahí están saliendo en corrientes de aire. Todo esto otros, bueno, en otras palabras, amén, que no quiero decírsela aquí. Entonces, pero en sí, o sea, ahí le estoy demostrando que ese espíritu sale, o sea, se manifiesta y es aire. O sea, los espíritus son como vientos, son como aire, amén. Entonces, vemos que por eso fue que Dios sopló aliento de vida, o sea, sopló espíritu en nosotros, o sea, de su espíritu. Dios es el Padre de los espíritus, sopló de su espíritu en nosotros y por eso es que nosotros tenemos vida. Por eso es que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra donde fue formado y el espíritu vuelve al dador que lo dio. Así. Dios fue el que dio el espíritu, sale de Dios. Bueno, entonces Dios crea al hombre y cuando Dios crea al hombre, hermano, lo hizo, número uno, le dio identidad, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Número dos, le dijo fructificaos. Fructificado es que tú eres productivo, amén. Que tú tienes la capacidad de reproducir, de crear, de hacer muchas cosas. Tienes un potencial bien grande, amén. Número tres, lo bendijo. O sea, dice, vio Dios que era bueno y lo bendijo y creó y lo bendijo. Mire, todo lo que hacía Dios, si usted nota en la creación, dice, y vio Dios que era bueno y lo bendijo, amén. Así que la bendición es importante. La bendición es el sello de Dios. Fuimos sellados con el sello de Dios, por eso quien te maldiga. Y si tú tienes un grado de fe bien alto, esa maldición no te cae, porque más importante es la bendición que Dios te dio que la maldición que te están echando. ¿Quién es más fuerte, la boca de Dios o la boca de tu vecino, de tu mamá, del diablo o de algún demonio? Más fuerte es, hermano, la bendición que Dios te dio. Amén. Mire, cuando Dios bendijo a Israel, vemos, o sea, que contrataron a un profeta para maldecir a Israel y le pagaban una cantidad enorme. Y entonces, ¿sabe qué dijo el profeta cuando vio que no pudo maldecir a Israel? Porque el otro rey que lo contrató para maldecir a Israel le decía, ¿será que aquí no te oye Dios? Vete para allá, para un monte, quizás allá es más alto, vete a otra parte, que para que Dios te oiga. Y él le dijo, mira, Balac, no te voy a decir la verdad, no puedo hacer cosa ni chica ni grande. Del dicho, de la boca, del poder de Dios salió bendición y no podré revocar esa bendición. Dijo así, porque ¿quién podrá maldecir lo que Dios ha bendecido? Amén. Entonces, si tú tienes un grado de... Claro, eso sí, que tienes que andar en obediencia, porque si andas en desobediencia, hermano, es mentira decir yo estoy con Dios. No, no, no. Amén. Porque Dios no está con los desobedientes. El diablo es el que está con los desobedientes, porque dice la palabra de Dios en Efesios 2:2 que Satanás es la potestad, el poder, tiene poder en los aires. Potestad es autoridad, tiene autoridad. Amén. Satanás, la potestad de los aires, la cual opera
sobre los hijos de la desobediencia, sobre quien anda en desobediencia, él anda. Porque la desobediencia viene a causa del pecado y el pecado es una puerta que le da entrada a los demonios para que entren en tu vida y te destruyan. Amén. Entonces, vemos, hermano, que Dios crea al hombre, hermano, a imagen y semejanza. Esa es la identidad que le da. Número 2, o sea, le da un potencial para reproducir, muy reproductivo y creativo. Y número 3, lo selló con bendición. Amén. Y nosotros tenemos que entender, hermano, cuál es la identidad de nosotros. Miren, preste atención. El descubrimiento más grande, claro, sabemos que es Cristo, todo eso. Pero el descubrimiento más grande es cuando uno se autodescubre. Amén. El descubrimiento más grande es cuando tú sabes quién eres. Amén. Cuando tú descubres tu identidad, ese es el descubrimiento más grande, porque no vas a ser el mismo. Quizás tú vendrás apaleado, quizás vendrás traumatizado. Mire, quien no ha cambiado es porque no se le ha revelado. Mire, esto, hermano, tiene que ser revelación. Hay gente que tiene 30 años en la iglesia y no cambia, pero ¿por qué? Porque no se le ha revelado verdaderamente quién es. Si yo soy hijo de Dios, yo no tengo por qué andar pecando y así. Claro, siempre vamos a pecar, pero no pecados garrafales, amén. Porque dice que el que no peca ha hecho a Dios un mentiroso, amén. Entonces, todos pecamos de pensamiento, pero yo hablo de pecados de muerte, de pecados no intencionales, amén. Pecados no premeditados, porque cualquiera se puede equivocar, somos seres humanos propensos a fallar, amén. Eso no se puede negar, pero cuando ya se hace adrede, maquinando, que ya tú sabes lo bueno y lo haces lo malo. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Y también que Dios no tendrá por inocente al culpable. Claro, aunque tú no tengas la culpa, pero también te van a venir consecuencias. La ignorancia no te va a exhibir. Por eso es que tienes que leer este libro de la Biblia, amén. Es la Constitución Celestial y esta es la protección, el escudo contra el engaño y la mentira, amén, y la falsedad. Nadie te engaña después que tú sepas este libro, amén. Vemos que Jesús no fue engañado por Satanás. Y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, vino y le dijo, todos estos reinos me han sido dados y a quien yo quiero se lo doy. Le estaba diciendo al Hijo de Dios. Dijo, te doy todo esto si postrado me adorares. Amén. Y vemos que Jesús estaba claro, hermano. ¿Cómo iba a engañar al Señor Jesús? Entonces el diablo no te puede engañar. A veces el diablo te va a engañar con algo que es tuyo, que te pertenece. Y él dice, te voy a dar esto. Pero ¿qué me vas a dar si eso es mío? Amén. ¿Sí entiende, hermano? Cuando usted tiene conocimiento de la Biblia, no se deja engañar del diablo. Que te voy a dar riqueza, pero el diablo sí. Dice la palabra de Dios que Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Y también, hermano, nos dio herencia. Amén. Cuando Dios crea al hombre, le dio herencia. Dice en Primera de Pedro que nosotros hemos sido creados para heredar bendición. Somos herederos de bendición, no de maldición. Amén. Entonces, vemos, hermano, que cuando tú conoces todas estas cosas, de verdad que va a ser beneficioso para tu vida. Bueno, Dios te ha dado una herencia, te ha equipado. Entonces, vuelvo nuevamente a la identidad. El descubrimiento más grande es cuando tú descubres quién eres tú. Si no has descubierto quién eres tú, podrás tener cargo en la iglesia, podrás tener muchos años, podrás ser un apóstol, podrás ser un diácono, pero, hermano, el diablo te va a estar molestando. Amén. Entonces, ¿cuál es la identidad de nosotros? Pregunto aquí. Lo dije desde un principio. ¿Cuál es la identidad? Imagen y semejanza. Amén. ¿Quién eres tú? Yo soy imagen y semejanza de Dios. Muéstrame tu cédula, imagen y semejanza de Dios. Quiero decirle que cuando tú no tienes identidad, el diablo te va a meter preso. Como tú andas en una nación y cuando dice cédula y usted no se ha traído ni papel, está indocumentado, lo meten en la cárcel. Amén. Así, hermano, usted tiene que tener la identidad clara. Número 1, yo soy imagen y semejanza de Dios. Y número 2,
soy, hermano, hijo de Dios. Amén. ¿Quién eres tú? Hijo de Dios. Usted se identifica como hijo de Dios. Amén. Mire, quiero decirle algo. Nosotros hemos pasado tantas veces por el Padre Nuestro y recitamos esa oración a diestra y siniestra. Amén. Pero no se nos ha revelado, hermano, la primera parte, que es la revelación más. Miren, no tanto es, venga a nosotros tu reino, que yo se lo he enseñado a ustedes, he hecho seminario de eso, que sea una revelación bien grande cuando decimos, venga a nosotros tu reino, y también cuando dice, hágase tu voluntad, como está hecha en el cielo y en la tierra. He visto libros que se han escrito de gente que es entendida, y dice, el punto central de esta oración, dice, es, venga a nosotros tu reino y hágase tu. Yo me voy más allá, más atrás, me voy al comienzo, amén. Mire, si tú no entiendes el comienzo, no puedes entender esa parte. Nada más, hermano, cuando dice, Padre nuestro, Padre mío, papito mío, Abba Padre, que estás en los cielos. Hermano, que no somos hijos de cualquiera. Somos hijos del que hizo todos los universos. La tierra, el poderoso, el invencible, el gran yo soy, el que todo lo puede, el que no falla. Amén. Tenemos un aval bien grande, estamos pero bien apadrinados. Amén. Entonces, cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios, tú vas a estar seguro. Pero cuando un muchachito, hermano, está en una casa y no sabe que, tiene duda de que ese es su padre. Y están los demás muchachos, hermano, agarrando y abren la nevera y tienen una confianza tremenda y se siente como incómodo. Dice, ¿será este mi padre o no será? ¿Será que me criaron por allá o mi padre me tuvo en otro lado? Y como yo no sabía ni nada, era un bebé, no sé si él es mi padre. Entonces hay duda. Entonces, cuando usted no tiene duda absoluta de quién es su padre, esa es la revelación. Usted inmediatamente, cuando usted sabe quién es su padre, automáticamente encuentra su identidad. Yo soy hijo de Dios. Amén. Esa es la identidad. Soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y vemos, o sea, que no va a andar, hermano, con temores, no va a andar con miedo, cuando usted sabe quién es. Amén. Yo siempre he contado mi testimonio, que mi madre, de verdad que con las palabras fuertes, ella me marcó en mi niñez. Yo me crié inseguro, acomplejado, con delirio inferior. ¿Pero por qué? Porque ella me decía que yo era un inútil, un estúpido, que no servía para nada. Y yo era bien inteligente, pero cuando la veía ella me ponía nervioso. Y todo lo hacía mal y decían, porque hay veces que usted, aunque usted sepa las cosas, pero a veces el temor, el miedo le mete inseguridad, lo neutraliza, le pone un freno inmediatamente, usted queda totalmente bloqueado, aunque tenga, se sepa hacer las cosas. Y entonces, eso a mí me marcó. Tenía hasta un miedo escénico, pero tremendo, hermano. Cuando iba a exponer, que me tocaba exponer en bachillerato, la tortura a mí empezaba cuando me decían que me tocaba exponer tal tema. Desde ahí era el tormento de enfrentarme al público. Y quiero decirle, y cuando iba a una parte, lo digo aquí, lo confieso, usted sabe que uno fue inconverso, y cuando habían las reuniones, las fiestas, yo no me atrevía a salir a bailar, o sea, sino esperaba que eso estuviera lleno y que casi nadie me viera. Tenía un miedo, un pánico escénico tremendo, hermano. Pero cuando llego a Cristo, hermano, de verdad fue lo contrario. Yo descubrí que todo lo podía en Cristo que me fortalecía, hermano. Descubría, o sea, que en Cristo Jesús soy más que vencedor, hermano. Que nadie me podría hacer frente todos los días de mi vida. Descubrí que ni aun las mismas puertas del infierno podrían prevalecer contra mí, que era iglesia. Que yo era ciudad fortificada, era columna de hierro, muro de bronce. Pelearían contra mí, mas no me vencerían, porque Jehová estaba conmigo para defenderme de los más fuertes, de los poderosos, y darme la victoria y llevarme de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, victoria en victoria. Empecé a ver todas esas cosas y después me tuve que poner un freno, porque yo decía, tampoco me puedo ir al otro lado creyéndome, o sea, todo superior y todo así, o sea, porque a veces la persona cae en la otra cosa. Y vemos que muchos cristianos caen en eso. Te estás metiendo con cristianos, cuidado. Y se ponen así, hermano, todo
Ve que esta empresa quiebra si tú me sacas a mí. Yo soy el que tengo la bendición aquí. Se ponen arrogantes, tremendos, hermano. Dice, hay que tener un equilibrio y un balance. Que nadie tenga el más alto concepto de sí mismo, el cual debe de tener, que piense de sí con cordura. Amén. Usted tiene que tener cordura, ser cuerdo. Amén, ser sobrio. Saber quién es, pero tampoco, hermano, sentirse más que todo. Sí, en cierto sentido, cuando yo creí, hermano, me daba dolor los católicos, lo lástima. Yo decía, pobrecito, va para el infierno. Voy a predicarle, hermano. Y trataba de meterle la palabra, juro. Y al otro vecino mío. Claro, es bueno por un lado, porque despertó en mí el interés, el amor por las almas. Y yo creí, hermano, y también quería transmitirle lo que yo sentía a los demás, el gozo, la alegría, la paz que sentía y la vida, o sea, que Cristo me había transmitido. Entonces, vemos que el descubrimiento más grande es cuando tú descubres primero quién es tu Padre. Y cuando tú descubres quién es tu Padre, vas a descubrir quién eres tú, porque se te va a revelar la identidad de hijo de Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios y soy hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es imagen? Imagen es representación. Nosotros representamos a Cristo y a Dios aquí en la tierra. Amén. Y vemos, o sea, que somos semejanza. Semejanza, ¿qué quiere decir? Parecido. Nosotros nos parecemos a Dios, pero no en este cuerpo. Ya le dije que Dios es espíritu, dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios o Primera de Corintios 3:17 dice que Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Y Juan 4:24 dice, mujer, la hora viene y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Amén. Entonces, nosotros nos parecemos a Dios en el espíritu cuando andamos espirituales, pero cuando usted anda en la carne y en el alma, no se parece para nada a Dios. Entonces, vemos que el descubrimiento más grande es cuando tú descubres que Dios es tu papá, inmediatamente vas a encontrar tu identidad. Y cuando tú encuentras tu identidad, vas a encontrar tu propósito, el propósito para el cual fuiste creado. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:21. Dice, este pueblo lo he creado para mí, para que publiquen mis alabanzas. Amén. Dios te creó para que lo adoraras, para que lo alabaras. Amén. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que lo alabemos. También dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea que usted fue creado no para que ande robando, no para que ande tomando, amén, no para que ande en borracheras, en orgías, en mentiras. Usted fue creado para buenas obras, amén. O sea, ya aquí cuando hablamos de esto tenemos que hablar de diseño. Cuando hablamos de propósito, tenemos que hablar de diseño. Dios lo diseñó usted, hermano, para que ande en buenas obras. El diseño de usted es diferente, amén, al de los demás. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestra identidad, que la descubrimos, encontramos para qué estamos en esta tierra. El propósito, automáticamente descubres el propósito. ¿Para qué estás en esta tierra? Dios, estás en esta tierra para cumplir una asignación, un encargo, una encomienda que Dios te ha puesto aquí, para que la ejecutes y la realices y no te vayas a la tumba siendo desobediente sin haberla cumplido. O a veces no desobediente, sino que te dejaste engañar del diablo y terminaste siendo otra cosa. Amén. Entonces, cuando tú descubres tu propósito, tú descubres tu destino también, hacia dónde vas. Nosotros vamos, hermano, hacia la Nueva Jerusalén, a reinar con Cristo, reinaremos con Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 2:9. Dice que vosotros sois pueblo escogido por Dios. Somos un real sacerdocio.
Somos una nación santa, pueblo adquirido, nos adquirió Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Amén. Vamos a analizarlo paso por paso. Dice, vosotros sois, hermano, pueblo escogido por Dios. Escogido, hermano, que Dios se fijó en ti. Vemos que cuando tú naciste, hubo, hermano, una competencia enorme. Billones y billones, hermano, de espermas, vidas que habían. Y se inició una carrera, ¿para qué? Para fecundar el óvulo, o sea, de tu mamá. Hablo aquí de todos los que están aquí. Hermano, y esa es una carrera, pero fuerte, incontenible. Imagínense, si en una competencia, hermano, yo recuerdo una vez, ya como de 52 años, competí en una carrera, pero no porque quise, hermano, sino porque iba para Cabimas, era diciembre, temporada de diciembre. Empezamos a agarrar los buses, los carritos acá, ya no había, yo tenía que estar en Cabimas urgentemente. Entonces dicen, no, ahí en el terminal, allá hay buses, pero estaban escasos, están escasos. Hermano, y nos pusimos como 200 personas a correr. Y habían niños de todos, jóvenes y mujeres, y empezamos a correr. El que llegara primero era el que iba a encontrar todo, tenía más chance. Y yo empiezo a correr y hasta ya me llevaban ventaja todavía. Habían unos que ya sabían y se habían ido adelante y yo llevaba zapatos así de vestir. Y yo empecé a correr y a correr, hermano. Y hasta llegar al terminal me iba pasando a uno, al otro. Después quedó un guajiro joven. Y el guajiro corría también y también me lo pasé y llegué primero. Y también así es en la carrera, hermano, cuando tú vas, o sea, cuando te van a engendrar. Inmediatamente se inician como, estoy hablando como de billones, o sea, de espermas de vida, porque no hablo de millones, sino ahí hay muchas vidas, amén. Y se inicia esa carrera y el primero que llegue, ese es el que nace. Y si llegan dos juntos, enseguida son gemelos, son medios. Y si llegan tres, trellizos. Y si llegan cuatro, pero eso poco se da. Siempre se da, es uno solo. Así que tú eres uno solo. Creo que aquí nadie tiene gemelos. O creo, el pastor David creo que sí tiene. Pastor David, usted tiene, en su familia había, sí, usted o no. No, que si tenía, o sea, nacieron gemelos, mellizos. Su papá. Bueno, entonces, o sea, cuando llegan dos, bueno, se le permite que esos dos nazcan. Pero nació usted solo, hermano, llegó usted solo. Entonces, ya es una gran victoria, hermano. Una victoria enorme, o sea que ya usted es más que vencedor. Y está aquí con un propósito. Vemos, o sea, que el destino de nosotros es reinar con Cristo y estar con Cristo. Tenemos que entender, hermano, que nosotros hemos sido trasladados de un reino al otro reino. Por ejemplo, aquí Pedro dice que somos una nación, somos pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió. Cuando dices somos un pueblo escogido, que tú no eres cualquier cosa. También en otras partes de la palabra dice que tú eres un pueblo especial, diferente a los demás pueblos. Tú eres un pueblo especial, óyelo bien, diferente a los demás pueblos. Tú no te puedes comportar como los gentiles, como los inconversos, como los mundanos. Amén. O sea, si el que anda diferente es porque se le reveló. Pero el que anda igualito puede ser apóstol, puede ser lo que sea. No se le ha revelado en qué reino vive, ni a qué reino pertenece, ni siquiera. Está viviendo como extranjero en un reino. Imagínense, hay muchos que son venezolanos y están viviendo como extranjeros en Venezuela. A veces no conocen, no saben una cosa, se sienten sin identidad aquí, sin confianza en Venezuela. Así también pasa también en el pueblo de Dios, que han entrado en un reino y viven como extranjeros. Entonces, nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo especial, diferente a los demás pueblos. Dice, no hagas, el Señor nos advierte, lo que los demás pueblos están haciendo. Las costumbres paganas, las tradiciones, no te vistas como ellos también. Vemos que ellos tenían un código de vestimenta, las mujeres israelitas se diferenciaban de las cananeas
y de las demás. Amén. Así también usted hasta en el vestir tiene que diferenciarse de los demás, no vestir depravadamente, vergonzosamente, no. Diferente. Ya usted pasa a ser parte de un pueblo. Dice también que somos real sacerdocio, ahí en 2 de Pedro 2:9, que es un real sacerdocio. Quiero que me definan la palabra real, primero. ¿Qué significa la palabra real? ¿De dónde viene? De la realeza. Y cuando hablan de realeza es la nobleza, estirpe de reyes. Re viene de la palabra rey, amén. Usted es un rey y es un sacerdote, amén. Somos una nación, o sea que nos metemos en ese reino. Cuando ya entramos en ese reino, usted pasa a ser rey y pasa a ser sacerdote, amén. Usted es rey y sacerdote para gloria de Dios, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo, su Hijo amado. Claro, para entrar ahí usted tiene que ser lavado, dejarse, amén, dejarse limpiar, porque hay gente que no quiere bañarse. Vamos a bañarlo cuando están los bebés y salen corriendo, hermano. A veces son bebés rebeldes y de todo, y no le gusta bañarse, como un muchachito, hermano, que no le gustaba bañarse. Y estaba en mi casa, cuando de repente lo manda la hija mía, le dice, vaya a bañarse. Y entonces se oía el agua, el movimiento del agua, todo. Pero yo conozco a los muchachos, yo dije, este no se está bañando. Abrí la puerta y tenía la regadera abierta y él hacía a un lado. Y tenía ya rato ya. Y ya al último como que se iba a mojar la cabeza y decía, ya me bañé. Así hay muchos en Cristo, hermano. Muchos en Cristo, hermano, que no quieren dejarse bañar de la sangre de Cristo Jesús. No quieren dejarse limpiar. Dice, de Jesucristo, su Hijo amado, el cual nos amó y nos limpió con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Como a veces dicen, no, para tú ser rey y sacerdote tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo, si no, no eres nada. Claro, tienes que nacer de nuevo, sí lo creo, amén. Para entrar y ser rey. Pero aquí dice que con solo dejarte limpiar, que tú te dejes limpiar con la sangre de Jesús, dice, te ha hecho rey y sacerdote y nazcas de nuevo, amén. Porque no se puede entrar en el reino de los cielos. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo de agua y de espíritu, si no sabes la palabra, no naces de la palabra, que es la simiente que engendra a los hijos de Dios. Amén. Siendo nacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Amén. La simiente. Y perdone que se los diga, hermano, se oye todo fuerte y feo. Pero se lo digo. Usted sabe que los seres humanos son engendrados por el espermatozoide, ¿verdad? Pero aquí el esperma, o sea, viene siendo, esto es la simiente. Amén. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. O sea, usted va a renacer y va a ser engendrado. Como lo dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Y a todo aquel que le recibió, le dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. No ha engendrado por voluntad humana, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Amén. Ni por varón, no. Sino por Dios. Amén. Y Dios engendra a sus hijos a través de la palabra. Si no nacieres de agua, que es la palabra, lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo se entregó por la iglesia, habiéndola lavado y purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra de Dios. O sea que el agua es la palabra de Dios con la cual te puede limpiar. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué se podrá bañar? Con guardar tu palabra. Quien se baña sin agua queda sucio. Amén. Hay que usar el agua obligado. Entonces, dice que la palabra es la que nos hace nacer, nos lava, nos limpia. Si no nacieres de agua, y ahora de espíritu, está con E mayúscula, Espíritu Santo. Los verdaderos hijos de Dios nacen del Espíritu Santo, que es el que da vida, porque Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo fue el que le dio la vida a Jesús. Y también el poder del Espíritu lo levantó entre los muertos, dándole vida.
Jesús murió, pero el Espíritu Santo le dio vida, lo resucitó. Amén. El poder que operó en Cristo, el Espíritu, o sea, el cual lo levantó entre los muertos. Vemos, hermano, que en ese reino es necesario nacer de nuevo y ser lavado y limpiado con la sangre de Jesús para que seas rey y pases a ser un sacerdocio. Amén. Y seas trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, al reino de Jesucristo. Seguimos aquí en Primera de Pedro 2:9. Dice, vosotros sois pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Usted pertenece a una estirpe de reyes y sacerdotes, y los reyes tomarán, hermano, según la Biblia. Toman los reyes que si pueden beber alcohol. ¿Qué cree usted? ¿Alguien me lo puede confirmar en la palabra en Proverbios 31:4? Oh, Lemuel era un rey. No es de los reyes ni de los príncipes beber sidra ni vino, no siendo que bebiendo olviden mi ley y perviertan el derecho, se vuelvan locos y den mal testimonio. Amén. ¿Sí lo dice mi hermano? Sí. Pase por aquí, hermana, para que. Entonces, amén. Los reyes verdaderos no consumen alcohol. No nos hace falta para nada. Amén. Somos reyes. Y usted tiene que sí embriagarse y ponerse pero bien borracho del Espíritu Santo de Dios. Anoche yo sentí una presencia allá en ese congreso. Es más que me sentí así como liviano, todo así un poco mareado. O sea, de la unción que había ahí. Dice Efesios, creo que es 5:18, no embriaguéis con vino en el cual trae disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo. O sea, tú te tienes que embriagar es del Espíritu Santo, hablando salmos, cánticos, cantando a Dios en vuestros corazones y dando gracias a Dios en todo. Una persona llena del Espíritu Santo es el que te vive hablando de la palabra, para cantando, para gozoso, que hasta en su espíritu está cantando, en su mente, para cantando tiene una memoria, en su memoria, cantando un cántico, un salmo, o también recordando la palabra de Dios y citándola, meditándola de día y de noche. Ese es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que somos una nación de reyes y sacerdotes. Amén. Dice, somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Le sigue, la frase que le sigue dice que somos nación santa, somos una nación santa. ¿Qué es santo? La palabra santo significa santo, apartado, separado. Amén. Eres apartado para Dios. Tu vida ya se la entregaste a Cristo. Eres consagrado a Dios, estás consagrado a Dios. Renunciaste al mundo. ¿Para qué? Para consagrarte a Dios. Somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió. ¿Para qué te adquirió Dios? ¿Para qué estoy yo en esta tierra? Dice, para anunciar las virtudes de Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas. Estábamos en las tinieblas, en el mundo de las tinieblas, al rey, a su luz admirable. Amén. Una luz que es admirable, una luz que no tiene mácula, no tiene mancha ni nada. Pero cuando tú pecas, te acercas nuevamente y vuelves al reino de las tinieblas. Quiero decirte, hermano, que Satanás tiene un poder tan grande en las tinieblas, pero en la luz él no se puede meter. Amén. Cuando tú estás en la luz, él no puede, porque la luz lo lleva. Amén. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra aquella luz. Jesús era la luz y la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer contra aquella luz. Haga la prueba, hermano. Si aquí quedamos oscuros y vamos a poner que quede esa sola lámpara, y esa lámpara ilumina, traiga toda la oscuridad que quiera y métasela. Apagará la luz, la oscuridad. Al contrario, le da más poder. Cada vez, o sea, va a brillar más y más. Entre más oscuridad, más brilla la luz. Amén. Entonces, vemos que nos lo confirma la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 12 al 14.
Dice que Dios nos hizo, dice, con gozo, usted tiene que estar gozoso, al que se le revela la identidad tiene que estar gozoso. Dice, con gozo, dando gracias a Dios, quien nos hizo aptos para la herencia de los santos en luz. Amén. El cual nos trasladó de la potestad, habla de una potestad. Amén. Los que me van siguiendo, miren esa frase, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa potestad? Autoridad que no, que el diablo no tiene poder, que el diablo quedó sin poder, no. La Biblia lo reafirma en varias citas de que él es el príncipe, el gobernante de este mundo. Habla Satanás la potestad de los aires, la cual opera sobre los hijos de la desobediencia, y aquí mismo lo dice también. Y el cual nos ha librado de la potestad. O sea que cuando habla potestad es alguien que tiene autoridad, y si tú estabas en esa oscuridad, Satanás tenía todo el derecho legal sobre ti, te tenía sometido totalmente. Y dice, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, habla de un traslado. Dice, y nos ha trasladado al reino del Hijo amado. Ya tú perteneces a un reino, amén. Y ese es el reino de Jesucristo. Entonces, aquí vamos a hablar ya de lo que es del reino. Ustedes pasan a ser parte del reino. Y el que ya se había bautizado, aunque tenga años en el evangelio, hermano, tiene que vivir no como extranjero, sino como un ciudadano del reino, un ciudadano verdadero del reino. Quiero decirle que ese reino tiene su cultura. Amén. Imagínense cuando alguien es llamado por soldado y llega todo mechudo, con el cabello por aquí. ¿Usted cree que le permitirán ser soldado con el cabello bien largo? No. Y aprovecho para eso. No se deje crecer el cabello los hombres. Porque dice la palabra de Dios, no que caiga en religiosidad, es la palabra. Portaos varonilmente. Dice, porque para un hombre es vergonzoso dejarse crecer el cabello. Es una deshonra, es deshonroso, habla de deshonra. Porque para un hombre, un varón, es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué creen que es una mujer? Amén. Entonces, ya usted pertenece a un reino, ese reino tiene una constitución, un libro. Usted sabe que toda nación tiene un libro, ¿verdad? Que es la Constitución. El libro más importante de una nación es el libro de la Constitución. Y se van a guiar por ese libro. Entonces, ya nosotros pasamos a otra nación. Pasamos a la patria celestial. Como lo dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20. Dice, y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. O sea que usted es ciudadano del reino de los cielos. Ya usted, aunque esté aquí, pero ya usted está en otro reino, forma parte de otro reino. Al Señor Jesús, cuando llegó, Él trajo el reino, y Él dijo, el reino de los cielos, claro, venía el Rey en persona, el Rey de reyes, Señor de señores, y dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Amén. Porque un reino tiene que tener un rey. Cuando hablamos de reino, reino indica gobierno, amén. Y tiene que ser gobernado por un rey. El rey era Cristo. Entonces, ese reino tiene una cultura, ese reino tiene un lenguaje, ese reino tiene un estilo de vida. Usted no es cualquier cosa. Por eso fue que cuando empezamos, le dije que nos hemos alejado de este libro. Hoy en día usted ve malos testimonios. La iglesia así como usted la ve por ahí, la mayoría, esa no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Hay veces que son demasiado rígidos, son demasiado extremistas. Es que se han alejado distantes. Están tomando agua de por allá, agua, o sea, que es traspasada y traspasada de envase en envase. Va de envase sucio, y el último que la toma se contamina. No hay como beber de la fuente directamente, de donde sale el chorro, ahí mismito, hermano, agua pura, sin contaminación, como dice la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos enanos que no han crecido. Por esto, hermano, porque lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis, vas a crecer para la salvación. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? La palabra pura, sin contaminación, sin dogma, sin intelectualismo. Como dijo el apóstol Pablo, cuando fui, o sea,
No me preocupé más nada, sino de predicarle al Cristo crucificado, porque Cristo es poder y sabiduría. Amén. Entonces, vemos que la leche, cuando es adulterada, tú no vas a crecer espiritual. Tú crees que estás crecido. ¡Ay, el teólogo más grande! Se sabe la Biblia de tapa a tapa. Pero vemos que Satanás, cuando lo ve, y los demonios lo ven enano, raquítico, hermano, lo ven de este tamaño, así, crecido así. Pero cuando tú tomas la palabra verdadera pura, vas a ser un coloso, un gigante, porque los diablos y Satanás te ven a ti, no te ven el cuerpo físico que tienes, que mides 2,5 metros. Él te ve espiritualmente la estatura verdadera que tienes. Amén. La estatura verdadera de una persona se ve, o sea, es en lo espiritual. Hay hay diferentes tipos de edades. Hay unos que están inmaduros, niños todavía. Hay otros que están ya adolescentes. ¿Y cómo se sabe eso? De acuerdo a tus gustos. De acuerdo a lo que tú envíes por todos esos stickers y todas esas cosas, se sabe cómo estás tú. Amén. De acuerdo a tus gustos, lo que te guste, lo que tú envíes. Amén. Ahí se conoce. Que yo he crecido bastante, madurado, pero te ves inmaduro en esas cosas que estás enviando. Amén. Usted tiene que cuidarse porque las moscas muertas hacen dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado por sabio. Eso lo dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:1. Amén. Usted tiene que cuidar su testimonio y ver lo que hace. Ya usted pertenece a un reino y usted no puede portarse como cualquiera, ya usted tiene un lenguaje especial. Amén. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios habla. Ya los saludos de usted no tiene que ser como, ¿y qué fue? ¿Cómo estás, pana? Panita, ¿no? Ya, hermano, ya ese lenguaje, ese es el lenguaje del mundo. Usted más bien tiene que enseñarle a ellos la cultura del mundo. Varón de Dios, ¿cómo está? Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y ellos también van aprendiendo. Ya a mí muchos me saludan así. Varón de Dios, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque uno tiene que transmitir la cultura del reino. Usted ya fue, miren, ¿qué es un conquistador? Los conquistadores españoles, los ingleses, cuando llegaron a esta tierra que eran indígenas, aborígenes, amén. ¿Qué hicieron ellos? Trajeron la cultura de allá y nos enseñaron a hablar el español, nos enseñaron a vestirnos porque guayuco era lo que usaban, las mujeres no se ponían nada, ni brasieres ni nada. Y ellos vinieron y trajeron toda la cultura de allá, nos enseñaron a hablar bien. A los ingleses trajeron, ¿usted cree que Estados Unidos era así? Hermano, eran indígenas lo que ellos encontraron. Así también usted la cultura del reino tiene que transmitírsela a los lugares donde usted vaya, amén. Está en un sitio, transmite esa cultura, cómo se comporta un cristiano de verdad, amén. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo amado y a usted tiene que dar testimonio, ser hechos hijos de luz. Amén. Y bueno, ya con esta clase que sepan que han sido trasladados a otro reino, ya saben ya cómo tienen que vivir, tanto los que se van a bautizar como los que ya estaban bautizados. Ahora vamos a hablar lo que es el bautismo. Quiero decirles, por el hecho de que ustedes estén aquí, el que quiera volver atrás o diga, hermano, no me voy a bautizar, nadie lo va a condenar ni señalar. Amén. Recuerdo a un joven, que habían varios adolescentes acá, ese día se bautizaron, se iban a bautizar. Y todos dijeron impetuosamente y con emoción, yo quiero bautizarme, pasaron, ya tenían las batas puestas y él también tenía la bata puesta. Y después él se quedó así y él dijo, no, se quedó y se fue. Yo le dije, varón, ¿qué pasó? Me dijo, no me voy a bautizar, pastor. ¿Por qué? No estoy seguro. Yo te felicito, no sabes cómo te felicito. Y es verdad, hermano, después empezó a dar mal testimonio por ahí. Y gracias a Dios que no se bautizó. Entonces, pero la sinceridad es lo mejor por delante porque Dios no puede ser burlado. Ya ustedes están aquí y si se llegan a bautizar allá, no pueden volver atrás. Esto es seguro. Dios no puede ser burlado. Dice, no os engañéis. Los que se van a engañar son ustedes. Amén. Si vienen, hermanos, y siguen su vida como antes. Amén. Dice, Dios no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y dice, mejor es que no me hubieras conocido, dice el Señor.
Amén. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto de purificación y limpieza, donde bajan pecadores sucios, cochinos, llenos de pecado, de toda clase de inmundicia, y se sumergen en las aguas y salen limpiecitos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes mandarían a lavar una ropa que esté limpiecita, bien limpia? No, ¿verdad? No hay necesidad. A veces queremos purificar y santificar al creyente, pero quiero decirle, hermano, que esa obra la va haciendo la persona y Dios. Esta es colaboración, 50% y 50%. Tiene que en ti haber un deseo de no volver atrás. Aunque no conozcas muchas cosas, pero cuando yo me bauticé, yo pedía gritos el bautismo y yo sabía que más nunca, eso sí, yo demoré en bautizarme, o sea, en llegar a Cristo. No quería bautizarme porque yo decía, ese es algo serio. Porque si yo me meto ahí, no me voy a salir más nunca, decía yo. Y yo lo veía como algo serio, hermano. Tenía ciertas falencias, ciertas cosas, pero estaba seguro. Mi convicción era que no iba a volver atrás. Eso es lo único que le pido a los que se vayan a bautizar. Que estén seguros de que no van a volver más nunca atrás. Ese es uno de los requisitos. Y otro requisito es creer verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Como el etíope, el africano. Dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y apenas le estaban predicando ahí mismo. Él vino y dijo, le dijo Felipe, el evangelista, ¿crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? Dijo, creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y es creer que más nunca vas a dar un paso, vas a cruzar una línea y de ahí no te vas a devolver otra vez. Amén. Te vas a quedar en aquel lado. El bautismo es un compromiso, es un matrimonio. Ustedes se van a casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunto yo aquí, cuando una mujer se casa con un hombre, pero la mujer era libertina y muy liberada, amanecía en parrandas. Cuando se casan, ¿usted cree que puede seguir la misma vida? El marido se lo va a permitir. Y más que todo, Cristo, que es bien serio en estas cosas. Amén. Entonces ya usted ya no puede estar haciendo lo que hacía antes. Por eso piénselo bien. Amén. Porque va a entrar a un matrimonio, va a entrar a un casamiento. ¿Y qué es un matrimonio? Es un pacto. Y el que rompe el pacto cae en maldición. Vemos que los pactos benefician, pero también perjudican si tú no los cumples. Amén. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso, un convenio entre dos o más personas en el cual se comprometen, hermanos, a cumplir ciertas reglas preestablecidas y ciertos principios. Y el que, mientras tú guardes el pacto, tienes bendición. Amén. Y la bendición te arropa, porque dice, el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia, haya el bien de Jehová. Proverbios 18:22. Amén. Pero el romper un pacto trae una maldición enorme. Y aquí usted va a hacer un pacto, o sea, va a bajar a las aguas y va a entrar en pacto con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es el bautismo? El bautismo, hermano, es la firma de un contrato. Ustedes cuando bajen a las aguas, van a firmar allá. Claro, no lo van a hacer ese que le vamos a poner un bolígrafo. El acto de ustedes van a ser los bolígrafos, amén. Bolígrafos humanos. Y cuando se meten allá, van a estar firmando en las aguas. Nada más cuando le damos, mueres para el mundo y naces para Cristo. Ahí está, se hizo la firma inmediatamente. Quedó establecida esa firma. Entonces, el bautismo es la firma de un contrato ¿con quién? Con la empresa celestial. Ustedes van a formar parte de una empresa, y no cualquier empresa, la empresa del reino de los cielos. Pregunto aquí, cuando una persona entra a una empresa, pero no ha firmado contrato, ¿tendrá los mismos beneficios que tiene la otra persona que ya firmó? No tiene lo mismo, no tiene prestaciones, utilidades, no le dan seguro social, no lo incluyen en el seguro, nada, hermano. Nada más ahí le pagan ahí por misericordia lo que ganó y más nada. Y si se enfermó, yo no tengo que ver, él aquí no firmó contrato. No, que liquidación, tampoco. Aquí no hay contrato firmado. Amén.
Cuando usted firma ese contrato en la empresa celestial, eso lo hace portador de una autoridad como hijo de Dios. Amén. Lo hace portador de una herencia, va a tener una herencia. Lo hace portador de una unción especial. Amén. Lo hace portador para que reciba el don. Amén. El don del Espíritu. Como le dijo Pedro a los que se bautizaron en Pentecostés. Bautizaos cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, se bautizan para recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a empezar así, preguntándole delante de todos, o sea, se van a comprometer delante de Dios y estos testigos que están aquí presentes. Amén. Hermano Chiober, levántese y diga si usted está dispuesto a bajar a las aguas. Amén. Puede sentarse. Usted, hermano Udacio, ¿está dispuesto? Amén. La hermana. Cada quien se va levantando y lo dice voz firme, estoy dispuesto. Estoy dispuesta. Y a no volver atrás. Amén. A bautizarse y a no volver atrás. Amén. El hermano Guillermo. Amén. Pueden sentarse. Y a no volver atrás. Amén. Hermano, pase por aquí para que dé el testimonio. Cada quien va a dar testimonio y van a decir por qué se van a bautizar, que